La transición energética conlleva una serie de nuevos modelos de operación, así como una serie de conceptos nuevos que van a acompañar esta transición, este cambio. Ya hemos ido viendo un poquito durante esta mañana estos conceptos, algunos de ellos. Hay otros que vamos a hablar ahora, como son los mercados locales, como es el agregador, el acceso a datos o las comunidades energéticas. Para ello cuento con 4 exponentes de la transición energética, justamente, 4 expertos que es un privilegio tener en esta mesa y que, sin duda, en un par de rondas de preguntas nos van a aclarar todos aquellos problemas que tenemos todavía o desconocimiento sobre el sector. Vamos a empezar con Pedro Basagoiti, que es doctor ingeniero industrial. Es un exponente del sector energético y que realmente ha sido uno de los puntales del mercado eléctrico. Actualmente es director de Tecnología, Innovación y Nuevos Desarrollos en OMIE y realmente es un placer trabajar con él. Lo puedo decir en primera persona porque colaboramos en alguna que otra cosa y no solamente por sus conocimientos, sino por su carácter, se puede trabajar muy bien y se pueden desarrollar muchas cosas. Yo quería decirte en este sentido, y vamos a empezar por los mercados locales de energía, ¿no? Sabemos que el sector energético, el sector eléctrico, pues está sufriendo una mutación, un cambio, y tiene que adaptarse a los nuevos sistemas, lo hemos visto ya con las distribuidoras. ¿Qué papel tienen los mercados de electricidad en este nuevo proceso de cambio del sector energético? Muchas gracias a IDAE por invitarme a participar en este evento y a ti por esa presentación que bueno, luego te pagaré unas copas por ello, ¿no? Bueno, yo creo que el sector eléctrico está en un momento apasionante, ¿no? Yo creo que lo hemos visto hoy. Hoy es un buen ejemplo de que la transición ecológica, la transición energética que estamos teniendo lugar va a exigir una serie de cambios fundamentales en el sector a todos los niveles, a nivel de las empresas generadoras, a nivel de las empresas distribuidoras, a nivel del operador del sistema, a nivel de los consumidores y, evidentemente, también a nivel del operador del mercado, a nivel de los mercados de electricidad, ¿no? Entonces, se han oído hoy muchos términos muy importantes: autoconsumo, flexibilidad, gestión de demanda, capacidad de ser flexible. Todos estos cambios que están teniendo lugar hay que darles una referencia, ¿no? Y tienen que funcionar de una manera adecuada para que esta transición se lleve de una manera correcta y que obtengamos unos grandes resultados, unos buenos resultados, sin unos costes excesivos, ¿no? El que pensaba que la transición ecológica era introducir, pues, digamos, otros 24.000 megavatios eólicos y 20.000, 25.000 de fotovoltaica para el 2030, si ha estado aquí, yo creo que ya se ha dado cuenta de que es muchísimo más que eso y que si solo hacemos eso y no hacemos nada más, esto va a ser un desastre, ¿no? Entonces, los mercados no son la solución del problema, desde luego. El mercado de electricidad no es la solución del problema, pero es parte de la solución, es parte fundamental de la solución, ¿no? El paquete limpio de Europa lo dice claramente. Todos estos mecanismos que hay que crear hay que hacerlos de una manera eficiente y tienen que ser en base a mercados. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de OMIE, estamos trabajando en la adaptación de los mercados y, en particular, digamos, tal vez como objetivo prioritario, la creación de mercados locales y de flexibilidad que permiten la adaptación de estos consumidores, de esta gestión de la demanda, de estos distribuidores cuando tengan necesidades, servir de una herramienta muy útil formando los precios. Vamos a ver, a día de hoy ya el mercado funciona y a día de hoy tenemos días, tenemos horas en que hay muchas renovables y días en que hay menos. Podemos ver ya claramente que los días en que hay mucha producción de renovables, los precios bajan. O sea, hay una relación directa. En un futuro con mucha más renovable, esto en principio se puede esperar que sea igual. Es decir, va a haber señales económicas en los momentos en que hay mucha producción para que el consumo sea más conveniente. Y esa gestión de la demanda, que hemos estado todos hablando hoy de ella, va a tener unos mecanismos también de mercado y mercados basados en precios para tener lugar. Entonces, yo creo que en este sentido, el desarrollo de estos mercados, el poner estas señales, el que el consumidor final las vea y pueda beneficiarse, ya digo, no va a ser la solución. Va a haber que concienciar a todos los consumidores, va a haber que hacer campañas, va a haber que modificar las tarifas, como se decía, para que también se adapten a esta realidad, pero la parte del mercado va a tener que estar ahí y yo creo que va a ser una herramienta muy útil. Fantástico, Pedro. No te vas a escapar porque todavía tenemos que hablar mucho sobre mercados locales y estoy seguro que
todos los que estamos aquí queremos escucharte. Pero vamos a continuar un poquito más y vamos a hablar con una persona que es un referente también en el sector energético, con Elena González, que dentro de pues, diferentes empresas del sector, como es Gas Natural, como es Acciona, está demostrando la importancia que tienen estos nuevos retos. Y vamos a hablar de una empresa que se llama Acciona ESCO, justamente. Vamos a ver cómo se puede realmente, con un concepto que ya conocemos, que es el de empresas de servicios energéticos, que ya se ha desarrollado en los últimos años, evolucionar hasta un concepto que es el agregador. Y la pregunta sería, ¿qué puede ofrecerle a un cliente actualmente, tu empresa, como empresa de servicios energéticos, ese servicio de agregación que estamos demandando, esa nueva mutación a un nuevo tipo de operación? Pues muchísimas gracias por tu pregunta y, bueno, efectivamente estamos todo el día hablando aquí entre, yo creo que expertos en esta sala casi somos todos porque somos, yo creo que casi todo el mundo del sector. Y normalmente lo que suele ocurrir es que ese cliente del que hablamos, pues estos foros les son algo lejanos. Entonces empezamos a contar muchas cosas aquí que al cliente final le cuesta entender. Es como si nosotros entramos en un hospital, yo por lo menos, que no tengo ni idea del mundo médico, y intentase entender todas las distintas técnicas o tecnologías que utilizan para arreglarme algunos de los problemas que pueda tener. En el caso de los servicios energéticos, como todos sabemos, han estado más orientados a trabajar con el cliente final precisamente para optimizar la demanda que ellos tienen de energía, para optimizar el uso final de la energía. ¿Qué pasa cuando vemos la última Directiva Europea de Eficiencia Energética, la Directiva de junio del año pasado? Ahí se define la figura del agregador y se habla de distintas tipologías de agregadores y hablan de que una empresa de servicios energéticos puede ofrecer esos servicios de agregación. ¿Qué aportaría en este caso el que una empresa de servicios energéticos, una ESCO, sea Acciona o cualquier otra, en este mercado de la agregación? Pues precisamente el conocimiento interno, si me permitís, de las tripas del cliente, que normalmente otros actores del mercado energético no conocen. Normalmente, pues, un comercializador, un distribuidor, se quedan a las puertas de la casa del cliente. Entonces, suministran energía, le llevan físicamente la energía, pero de dentro, desde el medidor hacia adentro, no conocen cómo ese cliente está utilizando su energía. Evidentemente el cliente puede directamente interaccionar con el comercializador y con esas señales de precio tomar medidas, pero sabemos que ahora mismo en el mercado existen muchas tecnologías que funcionan y que una empresa de servicios energéticos le aporta ese conocimiento para usarlo dentro de su casa, cómo optimizar la energía dentro de su casa. Una empresa de servicios energéticos, además, tiene el uso, digamos que tiene en sus manos la gestión energética interna de estos clientes y puede, agregando esa demanda, ofrecerla al mercado para, pues, jugar en estos mercados de energía y revertir al cliente final, pues, una parte del valor de ese servicio. Sin duda muy importante el tema de la información. ¿Quién tiene el conocimiento? Y el conocimiento es poder. ¿A quién queremos ahora dar el poder? Al ciudadano. Y para eso tenemos aquí a Alicia Carrasco, CEO de Olivo Energy, que yo diría que es una de las personas que si quisiéramos buscar el trending topic de la transición energética tenemos que preguntarle a ella, porque siempre la veo en todo lo que es importante y en todas las líneas donde va a haber algo que comer. Siempre está metida, lo cual quiere decir que tiene muy buen olfato para aquello que es interesante. Yo te quería preguntar, justamente estamos hablando de datos, estamos hablando de que el usuario necesita tener ese empoderamiento a través de sus datos. ¿Qué barreras encontramos actualmente? Gracias, Luis, por la presentación. En primer lugar, los obstáculos que encontramos son privacidad, ciberseguridad, y los que se han mencionado esta mañana con la secretaria de Estado, con Sara Agnese, sobre la falta o con la neutralidad de acceso al dato. Y también hay otro que no se ha mencionado hasta ahora, que es la interoperabilidad. Y esos serían un poco los obstáculos que nos encontramos a la hora de hablar de datos del sector eléctrico y sobre todo los datos que vienen del contador eléctrico inteligente.
con el ciudadano. Y ahora me toca presentar a alguien que es muy complicado presentar, porque es una persona que, a pesar de su paso fugaz por el IDAE, pues ha dejado un pozo de cariño muy importante, no solo por su gran profesionalidad, sino por su gran capacidad de actuación con las personas, ¿no? de conocimiento de la persona. Joan Herrera, trayectoria política, trayectoria medioambiental, sin duda importantísima desde los principios. Sé, y eso sí que lo sé porque te conozco, que para ti hay una prioridad en la transición energética que se llama comunidades energéticas, porque están vinculadas directamente al ciudadano. ¿Tú crees que actualmente podemos desarrollar comunidades energéticas o qué nos faltaría para poder hacerlo? Bueno, en primer lugar, gracias, Luis, por la presentación y gracias a IDAE por poder compartir esta jornada, ¿no? Orientada precisamente a lo que hemos hablado durante mucho tiempo, ¿no? Esa transformación energética y esos recursos distribuidos. Segundo elemento, se habla de flexibilidad, de gestión de la demanda, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta dos elementos que para mí son claves. La primera, es muy obvio, muy básico, pero hay que decirla, señal de precios. Dicho de otra manera, no hay gestión de la demanda, no hay flexibilidad si no damos señales de precios en las que el término de potencia baje y el precio de energía suba. Y lo digo porque hay debates que se cruzan, que parecen inocuos, pero sin eso no hay. Segundo elemento, es fantástico que hayamos sido el país líder en la implantación de la Smart Meter, pero acto seguido tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que siendo líderes no lo aprovechamos? Es una pregunta también muy básica y muy elemental, y la respuesta también es sencilla. Y es que los hemos implantado, pero en cambio el acceso a esos datos, digamos que es dificultoso. Dicho de otra manera, o Data Hub o un espacio neutro donde todo el usuario, que es el propietario del dato, pueda acceder al mismo, lo pueda acceder a operadores energéticos y además las administraciones que actúan, que intervienen en la transición energética puedan ver. Por tanto, yo creo que esos son dos elementos que son claves. ¿Qué podemos hacer mientras no se transpone la directiva? Y luego entraremos, entiendo, ¿no? Para mí hay una pista de aterrizaje, si me permitís. Es una pista de aterrizaje donde seguramente falta la torre de control, falta la terminal y el gobierno del aeropuerto. Sé que el símil no es muy sostenible porque ya sabéis que esto de la actividad aeronáutica, ¿no? Digamos que está bastante carbonizada. Pero en cualquier caso tenemos una pista de aterrizaje desde mi punto de vista que es el marco normativo en materia de autoconsumo. Sé que no es todo, sé que la gestión de la demanda es mucho más relevante y va mucho más allá que eso, pero es lo que nos permite crear comunidad. Y lo cierto es que el Real Decreto 244 nos da esa pista de aterrizaje. Pero si me permitís, en la pista de aterrizaje hay que acabar de cerrar cosas. Y hay una cosa que es fundamental en el autoconsumo compartido, que se llama reparto dinámico, que además aparece en el Real Decreto 244, que se aprobará mediante orden ministerial. Ese es un elemento fundamental. Y en el segundo lugar, en esa pista, sin una torre de control para realmente proceder a todo el escenario de transformación, nos hace falta disciplinar al que da las señales, al que permite aterrizar o no. Dicho de otra manera, si yo soy una comercializadora que instala autoconsumo y quiero que el excedente lo aproveche alguien que está a menos de 500 metros, de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 244, la distribuidora me lo tiene que facilitar. Y hoy eso no lo facilitan todas las distribuidoras. Por tanto, acabar de cerrar el escenario y disciplina. Una nota informativa simplemente sería suficiente, quizás, no lo sé, para conseguir eso. Yo creo que eso lo que nos permite es empezar a operar en el marco ciudad. Con el marco normativo actual, cerrándolo y permitiendo, en definitiva, crear comunidad y hacer una cosa que para mí es fundamental, que el debate energético entre en la sala del comedor, cuando te vas a cenar con la familia, y que empiece a interactuar entre la ciudadanía. Porque hoy el autoconsumo está despegando en el sector industrial, en el sector agrícola también, pero si no despega como quisiéramos despegar en el área urbana, es porque tenemos que cerrar esos flecos que son claves. Y luego, si te parece, podemos entrar en lo que hay que hacer, porque tenemos una fantástica directiva, que es la que nos da todas las pistas, yo creo. Justamente, Joan, ya que estamos así, vamos a dar la vuelta en sentido contrario y hablemos de la directiva. Tenemos una directiva que hay que transponer en un año, año y medio, vamos, 2 directivas para ser exactos.
¿Cómo lo plantearías tú? Porque a mí, cada vez que voy a una conferencia, es lo primero que me preguntan, ¿y cuándo está esto? Bueno, yo creo que el paquete de invierno son varias directivas. Hay elementos que son muy interesantes, por ejemplo, en la España vaciada, para que haya participación ciudadana en la generación eléctrica, y de ahí la importancia de transponer correctamente, ¿no?, la comunidad de energías renovables, pero me voy a centrar en lo urbano. Yo creo que en lo urbano, en el espacio urbano, tenemos varios instrumentos, pero dos son fundamentales: la comunidad local de energía y la comunidad ciudadana de energía. Hay que transponer antes de acabar el año. Y por una vez podríamos llegar a tiempo. En cualquier caso, yo creo que lo relevante no es tanto si llegamos a tiempo, si antes de acabar el año transponemos, como si además transponemos con ambición. Porque la comunidad ciudadana de energía lo que tiene que hacer es ofrecer beneficios ambientales, económicos, sociales a los miembros en la localidad que se desarrolla la actividad. Y lo más relevante desde mi punto de vista es que esa comunidad ciudadana de energía puede... Estoy buscando la chuleta, que la tenía por aquí y se me ha traspapelado, perdonar. Son las exigencias del directo. Puede participar en la generación, incluida la generación procedente de fuentes renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética. Y sigue el artículo 16. Y los Estados miembros ofrecerán un marco jurídico que garantice, si es que no operan en la distribución, que el gestor de la red de distribución correspondiente coopere a cambio de compensación justa evaluada por la autoridad reguladora con las comunidades ciudadanas de energía. Dicho en plata, si tenemos la normativa traspuesta, la directiva traspuesta, podemos articular a nivel urbano la creación de comunidad, haciendo que, por ejemplo, aquellos que comparten una placa, una instalación fotovoltaica, a ello le agreguen muchos más elementos en materia de almacenamiento, de gestión y, por tanto, que puedan ofrecer esos servicios de flexibilidad. Para mí, la transposición de esa directiva, que desde mi punto de vista tendría que, dentro del abanico que ofrece el Gobierno de España y el legislador, ir a la máxima ambición, y eso supone, por supuesto, modificar la ley del sector eléctrico. Por ejemplo, ahora lo hablábamos antes, el artículo 39.2 de la ley del sector eléctrico, que habla de la distribución y la obligación de ceder la red de distribución a la distribuidora de referencia. Lo discutimos, lo hablamos, o cómo interactúan estas comunidades. Yo creo que ese va a ser un elemento clave, porque eso es lo que va a permitir que la ciudadanía pueda intervenir y, sobre todo, va a hacer que un nuevo actor, que es el mundo local, el municipalismo, permita interactuar en un campo que ha sido desconocido. Si me permitís, el mundo local, el debate energético estaba ausente del mundo local, ¿no? Pero si hoy tú quieres encarar, en el Prat lo estamos haciendo, un área de transformación urbana nueva de 3.700 nuevas viviendas y te constituyes como comunidad ciudadana de energía y piensas que la inversión en la distribución tiene que ser distinta y piensas en que tiene que haber generación y que tiene que haber almacenamiento, las cosas cambian. Creo que a eso hay que sumar cosas muy prácticas y que se pueden hacer ya. Acabamos de aprobar el Código Técnico de la Edificación. Bien. Y el Código Técnico de la Edificación acaba de ser aprobado y ya nace viejo, si me permitís. Planteamos necesidades de generación en cada una de las viviendas, nuevas o en rehabilitación integral. Planteamos domótica, precisamente para que lo que se planteaba, ¿no?, sea posible, digamos, dentro de los hogares y esos servicios se puedan prestar. Yo creo que ese elemento de un nuevo Código Técnico de la Edificación, que a nivel municipal se puede suplir con ordenanzas locales sobre la nueva construcción o la rehabilitación integral, debería estar en la agenda del nuevo Gobierno, ¿no? Y oyendo hoy a la secretaria de Estado, ¿no?, con un discurso plenamente, ¿no?, conectado con lo que estamos planteando, yo lo veo materializable. Ese es un elemento también muy determinante desde mi punto de vista, más allá de la transposición de la directiva, que lo que va a permitir precisamente es que cambiemos esa realidad. Por tanto, a mí me gustaría pensar que tenemos una pista de aterrizaje que podemos cerrar ya,
marco normativo en autoconsumo con los elementos que hemos añadido, que podemos dar cuerpo con un nuevo código técnico de la edificación, pero podemos hacer la pista totalmente operativa, transponiendo bien la directiva antes de que acabe el año y haciendo que el abanico que nos abre la directiva sea lo más ambicioso posible. Porque, perdonar, con un ejemplo muy práctico. Antes he hablado de los smart meters, que éramos el primer país de Europa. ¿Por qué no hemos liderado? Pues por una razón muy sencilla. Porque hace falta competencia y una democratización del sector energético. Y por último, y acabo ya con esto, yo creo que la clave también está en cómo descarbonizamos determinados hábitos. Cuando nos acercamos al debate energético, normalmente siempre lo hacemos desde la vertiente eléctrica. Pero un elemento clave es cómo descarbonizamos, especialmente en la España más templada. Yo soy muy mediterráneo, perdonar, Alicia también, de otra latitud, pero también. En la España más templada hay que preguntarse qué sentido tiene el gas. Y eso tiene que estar en la agenda con una materia fiscal. Y segundo elemento, el escenario de descarbonización en la ciudad, la movilidad. Yo siempre doy un dato de un informe de Deloitte que presentaron, ¿os acordáis?, en marzo del año pasado, del 19, ¿no? En una ciudad como Barcelona, el 62% del consumo energético es movilidad. En Sevilla, el 60 y pico %. En Madrid, el 50%. Sin un cambio en la movilidad, una gestión de la movilidad, una movilidad compartida y una electrificación de la misma, no hay agenda. Y a la vez ese cambio lo que nos permite es hacer que pasen más cosas. Un día hablando también con el sector eléctrico, yo les planteaba, bueno, tenemos que democratizar, por tanto, vais a tener un trozo más pequeño del pastel. Pero el pastel va a ser más grande. Y eso es lo que hay que plantear, yo creo. Estaba pensando que es director de Energía y Medio Ambiente en el Ayuntamiento del Prat, sí, con las pistas del aeropuerto cercanas. Con las pistas del aeropuerto cercana, bueno, es un buen símil, sabiendo que, ya os digo, de momento la descarbonización en materia aeronáutica no está en la agenda y no es plausible. Al menos que desde IDAE me corrijáis, ¿no? Y me digáis que realmente el hidrógeno está a las puertas de poder descarbonizar el transporte aéreo, pero creo que no me vais a corregir. Creo que has tirado muchos tiros por aquí, que ya veremos si Pedro quiere contestar. Pero antes de eso, quiero que Alicia siga tu camino. Y hemos hablado de la directiva europea, del Clean Energy Package. ¿Qué pasa con los datos? ¿Cómo podemos coger esa información que tenemos en las directivas y aplicarla en España? Bueno, la directiva tiene 2 artículos. La directiva de mercado eléctrico, en la que se habla de datos y qué se tiene que hacer con los datos por cada uno de los Estados miembros. Entonces, son el artículo 23 y 24 y lo que proponen es que tanto los datos del consumo y de medición tienen que ser accesibles para las partes que sean elegibles. Y el distribuidor, aunque sea de una empresa verticalmente integrada, tiene que darlos de forma neutral. Esos son los puntos que propone el artículo 23. Y el artículo 24 propone un acto secundario en el que se empiece a esbozar qué va a pasar con la interoperabilidad de los datos. Y aquí estamos yendo ya no solo a datos de contadores eléctricos inteligentes, sino también a datos para agregación de la demanda y servicios energéticos, y a ello se refiere así el Clean Energy Package y estos 2 artículos, en los que cuando un proveedor de servicios energéticos fuera de España o uno español que quiera dar servicios fuera de España, cómo puede haber una interoperabilidad de datos para que esto ocurra. Entonces, hay ya un papel que habla de la interoperabilidad de datos para servicios energéticos y de contadores eléctricos inteligentes, que va a ser la base para que la Comisión Europea plantee lo que va a proponer que posteriormente los Estados miembros tenemos que transponer para que de forma real se pueda hacer uso de datos de forma interoperable entre diferentes países. Entonces, son los artículos 23 y 24 los que, por parte de la Directiva de Mercado, proponen lo que hacer con los datos. Cuando los lees, al final te están diciendo, sobre todo, interoperabilidad, elegibilidad de acceso a los datos y unos servicios concretos que son cambio de comercializadora, servicios de agregación y otros servicios energéticos, y yo creo que en España pues estamos mirando en cómo esto se puede hacer. Hay varias iniciativas para ver cómo se consigue que el acceso al dato sea neutral, y creo que estamos en el buen camino para conseguirlo. Y además tenemos que ver qué es lo que va a proponer la Comisión,
que en este año ya se empiezan los grupos de trabajo para la interoperabilidad de los datos a nivel europeo. Sin duda la importancia de poder utilizar esos datos y que realmente estén disponibles para el usuario, pero no solo para el usuario, sino para aquellos que el usuario quiera delegar a la hora de poder hacer un uso óptimo de los mismos, como puede ser un agregador. Elena, ¿qué clientes creéis que tenéis más posibilidad de acoger con estos agregadores? ¿Serían usuarios finales? ¿Serían grandes empresas? ¿Serían comercios? ¿Dónde está entre? Bueno, yo creo que el secreto que intentamos aquí todos descubrir es cómo llegar a unos clientes mucho menores y poderles proveer de estos servicios, porque hasta ahora, pues cuando intentamos diseñar productos es sencillo por el tema del tamaño pensarlo en grandes clientes y de hecho pues digamos que una especie de respuesta de demanda existe ya en los electrointensivos, o sea, existe la posibilidad de interrumpibilidad de estos clientes y lo que tenemos que ver es cómo algo no igual pero sí parecido podemos hacerlo llevar a clientes mucho menores. Entonces, con toda la irrupción de las tecnologías de la información y, por supuesto, las economías de escala que esto te puede provocar, hace que una empresa de servicios energéticos que está gestionando demanda internamente de los clientes, como comentaba yo antes, pues podamos dotar de los mecanismos a estos clientes para justamente ofrecerles este servicio de respuesta de demanda a un nivel muchísimo menor. Entonces, tengamos las tecnologías, tengamos los modelos de negocio y podamos hacer la agregación de pequeñas demandas para traspasar esa parte del valor o, digamos, monetizar el valor de los activos del cliente final utilizando esa respuesta de demanda a un cliente pequeñito que pueda ser pues una red de supermercados, etcétera, que no sea un electrointensivo como lo que ocurre hasta ahora por temas de tamaño. Entonces, yo creo que toda la irrupción del conocimiento del dato, de tecnologías de la información, etcétera, etcétera, nos va a facilitar a todos que el modelo de negocio nos salga, porque hasta ahora pues necesitábamos unas cantidades grandes. Y si me permites un apunte a lo que comentaba Joan, siempre llevamos diciendo que efectivamente o hay un indicador y en los mercados tradicionales el indicador clave para mover la aguja suele ser el precio y somos capaces de incorporar ese valor del precio en nuestros modelos de negocio o el cliente final. Bueno, si no eres un electrointensivo donde en la factura de la luz la energía pesa un 30%, si vamos a ese descenso donde tú me preguntabas a qué clientes podemos llegar, sí, bueno, llegamos a clientes donde a lo mejor la factura pesa un 2, un 3, un 5% y muchas veces sus preocupaciones son mucho mayores y no reciben una señal de precio, pero tampoco desde el sector somos capaces de ponerles encima de la mesa unos servicios atractivos para que puedan ir a por ellos, no solamente el precio. Porque ¿qué ocurre? Que les planteamos, les empezamos a hablar de respuesta de demanda, de un lenguaje extremadamente técnico que nosotros nos sentimos muy confortables, pero el cliente final a la hora de la verdad dice, vamos a ver, ¿a mí cuánto me cuesta esto? ¿Qué beneficio voy a sacar yo? Y su beneficio suele estar siempre en euros. Al final lo traspasa a euros y le dices, sí, bueno, es euros, pero además vas a tener estos servicios adicionales. Y ahí es donde yo creo que tenemos que hacer una reflexión de cómo somos capaces de explicarles las ventajas de lo que les estamos ofreciendo, aparte del puro euro, que hasta ahora casi ni siquiera se lo estamos dando tampoco. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es ver, vale, vamos a poder trabajar con el operador del mercado, la directiva ahora nos abre un apoyo regulatorio que a ver si llega, imprescindible, pero los que estamos operando con el cliente final vamos a ser capaces de verdad de diseñar esos buenos servicios o productos que sean atractivos para el cliente. Porque un cliente, el cliente ya hemos visto que en cuanto algo le funciona, va masivamente a por ello. O sea, ya nadie
yo creo que poca gente ya ve la televisión con un programa establecido. O sea, de entenderlo de televisión a la carta, música a la carta, compartir movilidad, valorizar tus activos. O sea, Airbnb se ha extendido de forma increíble. Quiero decir que el cliente final, cuando ve un valor y le repercute en él, lo adopta rápidamente. Yo creo que en el sector energético tenemos que hacer ese esfuerzo de verdad poner a disposición del cliente final un servicio que lo entienda, que le aporte y sin olvidar desde luego el euro, que es muy importante porque ni televisión a la carta, ni Netflix, ni etcétera, etcétera, funcionarían, aún pagando por el servicio, si no tuviese un precio competitivo. Y ahí termino. Sin duda, la importancia de esas pequeñas empresas o esas empresas que son capaces de llegar al cliente y ofrecerle algo que les guste, igual que es la importancia de las comunidades energéticas que permiten recoger aquellas ansias que tiene el cliente con sus datos. Pero todo esto tiene mucha importancia si está dentro de un mercado local también. Y ahí es donde vamos a parar, a los mercados locales, que son el punto o el nexo de unión entre ese último consumidor que quiere gestionar su demanda y esos grandes mercados que muchas veces pues, tienen un ritmo diferente. Creo que Joan te ha hecho más preguntas que yo, pero me gustaría que me dijeras, en este empoderamiento del ciudadano y en este uso flexible de la gestión de la demanda, ¿cómo pueden actuar los mercados locales? Bueno, vamos a ver. El cliente, o digamos el consumidor activo que tiene posibilidades, ya sea gestión propia de demanda o va a tener placas solares y baterías, pues lo primero que tiene que tener es unas señales de precio adecuadas. Yo creo que Joan también lo ha dicho y estamos totalmente de acuerdo. Unas señales de precio adecuadas que no son solamente las del mercado, porque también se ha dicho mucho hoy, el mercado pesa el 30% del precio final de que pagamos todos. Claro, con un 30%, si le sacas un rendimiento del 30 o 40%, que sería un rendimiento bestial, o sea, no creo que se llegue, estás hablando de un 10% del total, lo cual lo puede hacer menos interesante, ¿no? Entonces ahí aparece el mundo de las tarifas, que se ha comentado, aparece un mundo global de cómo gestionamos esto para hacer que este cliente tenga de verdad ese incentivo, tenga ese interés en ser flexible, ¿no? Yo siempre que cuento esto, claro, a mis amigos, conocidos, siempre me dicen lo mismo, vamos a ver, pero estás loco. Estás loco. O sea, aquí nadie va a coger en su casa y coger y poner la lavadora a las 12 de la noche porque sea más barata, o casi nadie. Ya si te cuento, y encima si hay una demanda en un momento del sistema, nadie va a ponerse a apagar el aire acondicionado un ratito para conseguir un dinero, volverlo a encender y ponerlo a encender. Nadie va a coger y se va a levantar por la noche, va a bajar al coche a las 2 de la madrugada a enchufarlo. Todo el mundo lo va a enchufar al llegar. Todos esos tienen totalmente la razón. Lo que pasa es que ha aparecido un mundo que también se ha comentado hoy, que es la digitalización y la tecnología. Tú vas a enchufar el coche cuando llegues a tu casa a las 7, 8 de la tarde. Pero, hombre, no lo pongas a que se cargue nada más enchufarlo. Tendrás que tener un temporizador, un sistema muy tontito de que solo le digas la hora a la que tiene que cargarlo o un sistema inteligente que vea a qué hora es óptimo cargarlo. Pero, desde luego, lo que no puedes hacer es cargarlo a las 8. O si lo haces, va a ser la hora más inadecuada para cargar el coche. Y aquí es donde aparece la digitalización, aparecen esas baterías inteligentes que nos han contado en una charla anterior, que son capaces de ver tus consumos en cada momento y de gestionar en función de los precios del mercado y en función de tus propias necesidades cuándo tienen que cargar y cuándo tienen que descargar, y los agregadores. Yo el futuro de negocio estoy de acuerdo con Elena, al cliente hay que hacerle la cosa muy sencilla. Yo en mi futuro pienso que el agregador va a ser empresas que van a ofrecer un servicio al cliente. Y al cliente probablemente no esté muy interesado en saber las tecnologías que hay detrás, si le van a poner un utensilio que sea blockchain, litio, batería de otro lado, no sé qué. Yo creo que eso probablemente no le preocupe mientras que no sea peligroso y no le estropee la casa. Lo que le va a preocupar es decir, bueno, usted me pone esto, yo pierdo confort, pierdo ventajas, habrá que decirle que no, habrá que demostrar que no, ¿y qué me ahorro? Y aquí es en lo que estamos. Y entonces, en ese que me ahorro es lo que hablábamos. Ahí es donde están los precios para poder saber en qué horas puedes ahorrar, cómo tienes que ser más flexible, cómo tienes que conseguir esos ingresos para conseguir esas ventajas. Y en esas tarifas sí también modifican para precisamente también fomentar aún más este comportamiento que yo creo que es claramente necesario en este momento para la gestión del sector. Como sé que aquí hay un par que tienen más prisa, voy a hacer la última ronda un poquito al salteada. Y Elena, sí quería preguntarte algo que tiene que ver con todo esto, que es cómo incorpora Acciona ESCO la flexibilidad dentro de sus servicios. Pues, a
ver, Acciona en estos momentos lo que está tratando de promover no es ya tanto los servicios energéticos o renovables, etcétera, etcétera, que además es conocida, sino que se está posicionando como una empresa que pretende apostar por un modelo que envuelva mucho más todos estos temas y estamos hablando ya de un posicionamiento de sostenibilidad, no solamente en el campo energético, sino en el resto de las áreas que marcan los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en la parte con ese paraguas de sostenibilidad que está abarcando todos los negocios de Acciona y donde se han tomado decisiones importantes para que sea una realidad y no solamente un eslogan, pues hay, hablando en el mundo energético, un liderazgo claro en la generación renovable, de la que yo creo que casi todo el mundo conoce la posición de esos 10.000 megavatios ya gestionados, instalados de eólico y fotovoltaico, básicamente de Acciona. Y en la misma línea lo que han visto es, bueno, hemos trabajado, tenemos una posición de liderazgo en la parte de generación renovable, pero ahora hay que trabajar en el lado de la demanda y ahí es donde se veía que estábamos más cojos y por esa razón pues se decide apostar por desarrollar los servicios energéticos. Dentro de los servicios energéticos es desde el área donde se pretende trabajar muy cerca del cliente final, que si vemos pues en el área de generación estamos muy lejanos de lo que puede ser incluso una comunidad local de energía. Entonces, es el área de servicios energéticos a través de la cual se van a incorporar, bueno, ya se está incorporando de forma integrada sistemas de mejora del uso final de la energía, sistemas de autoconsumo y lo que sí que vamos a hacer, estamos diseñando tener siempre una capa por encima de lo que nosotros llamamos sistemas energéticos digitales, en donde lo que pretendemos es facilitar el entendimiento al cliente final de cómo puede él beneficiarse de todos estos nuevos temas de los que estamos hablando aquí, de agregación, respuesta a demanda, etcétera, etcétera, de una forma sencilla. Es nuestro objetivo. Entonces, a través de conocer en el fondo los niveles de servicio que desea tener el cliente final, ofrecerle un servicio. No queremos ni ofrecerle ni kilovatios hora, ni euros kilovatios hora, queremos ofrecerle un servicio y que por ese servicio, que para él sea pues confort, que sea nivel de producción, etcétera, etcétera, nosotros podamos aportarle todo el expertise en las tecnologías, que como decía Pedro, no tiene por qué conocer todo lo que hay detrás, ni ser experto, sino tiene que ser experto en lo que él quiere. Que él nos diga lo que quiere y nosotros en la parte energética, en otras no, entraremos ahí. Y es la forma en la que nos estamos aproximando en Acciona para incorporar pues, todos los temas de respuesta de demanda, incluso, bueno, internamente gestión de demanda. Pues, como tenemos otra persona que también tiene un poco más de prisa, vamos a preguntarte algo interesante, pero tienes que contestarme muy corto porque te tienes que ir. Y es... Sabemos que ahora mismo no tenemos comunidades energéticas como tal definidas, pero sabemos que existen otros modelos que son asimilables. Ponme 3 ejemplos. Yo te pongo 3 ejemplos de cosas que estamos intentando, nada más llegar al plan, ¿no? Un nuevo barrio de 3.700 nuevas viviendas, 10.000 habitantes, emisiones cero, donde tenemos que decirle al promotor que la red de distribución tiene que ser distinta, con generación, almacenamiento, digitalización. Pero, segundo ejemplo, a partir de una pérgola compartida, crear el autoconsumo compartido y necesitamos urgentemente el reparto dinámico. ¿Para hacer qué? No solo ofrecer primero la generación y, por tanto, el autoconsumo, sino otros elementos añadidos que lo que permitan es, con almacenamiento, pues poder transformar. Tercer ejemplo, espacio periurbano, urbano no delimitado. Urbanizable no delimitado, que se transformará en 30 o 40 años, a caballo entre la ciudad y zonas agrícolas o espacios protegidos. Podemos hacer espacios mosaico con verde y producción que suministre en realidades metropolitanas. Si haces los números, es posible.
a pesar de que cuando se produce a kilómetros de distancia, como el coste de transporte, esto lo explica muy bien Pep Salas, no está internalizado, pues no hay diferencia entre la producción próxima de la que está lejana. Y por último, un último ejemplo, una ordenanza sobre la nueva construcción, que haga lo que yo creo que podría hacer un código técnico de la edificación más avanzado, donde introduzcas no solo generación, sino elementos de almacenamiento en función del abaratamiento del coste del almacenamiento y elementos de domótica que permitan retribuir cuando se pida la flexibilidad. Yo creo que todo eso, para que tenga sentido económico, como decía Elena, hace falta una cosa, señal de precios. Necesitamos señal de precios en el calor que se ofrece a las casas, es decir, la descarbonización y la electrificación de la misma necesita señal de precios. Y ese es un elemento clave y determinante. Y por último, necesitamos que ese acceso al dato se pueda acceder para que empresas de servicios energéticos puedan operar. Porque, como muy bien decía Pedro, no voy a ser yo el que me conecte o el desconecte el coche, ponga en marcha la lavadora a las 12 del mediodía porque tendremos gran producción fotovoltaica, sino que esto me lo tiene que hacer una empresa de servicios energéticos que me haga fácil la vida para la hora de responder precisamente a la gestión de la demanda y todos esos elementos. Perfecto, estamos acabando. Y Alicia, también en dos pinceladas, porque he dicho que tú conocías el trending topic de todo esto. Aparte del Clean Energy Package, ¿qué otras iniciativas conoces que pueden ser interesantes? Quiero saber dos pinceladas que todo el mundo te lo va a agradecer mucho. Bueno, y lo van a buscar en Internet, que en España se ha reconocido que no todos los consumidores tienen la misma neutralidad de acceso al dato o la misma facilidad de acceso al dato. Entonces, hay iniciativas para que esto cambie. Y luego hay una iniciativa a nivel europeo que se llama Web Energy Access, Web Energy Data Alliance. Está liderada por Elering, que es el operador de sistema de Estonia. Hay ya algunos operadores de sistema y distribuidores que lo han firmado y lo que pretenden es construir unos puentes que permitan la interoperabilidad de datos entre unos países y otros, aunque el formato no sea el mismo, pero que sí construir estos puentes para que así sea interoperable. Aquí el operador de sistema español ya ha firmado esa alianza. La alianza está abierta a operadores de sistema y a distribuidores, y lo que sí está claro es que está liderado por Estonia. Ellos tienen ya un Data Hub independiente que está gestionado por el operador de sistema, pero a la vez el consumidor, cuando accede a los datos de ese Data Hub, lo hace a través de un bridge, de un puente, que es lo que esta alianza quiere construir, porque está basada no en qué tipo de estructura o de arquitectura gestiona los datos, sino de hacerlos interoperables. Y esa es la iniciativa europea que quería comentar. Fantástico, muchas gracias, Alicia. Para terminar, la Secretaría de Estado ha hablado de él, aquí por la mañana se ha hablado de él varias veces y evidentemente nosotros le tenemos mucho cariño. Pedro, Iremel, ¿qué nos puedes contar? Bueno, Iremel, puedo contar que es una idea que surgió entre varias de las personas que estamos precisamente sentados aquí para un poco poner en práctica todo lo que se estaba hablando. O sea, al final el problema que tenemos en todos estos congresos y todas estas reuniones es que todos hablamos de posibilidades, gestión de demanda, flexibilidad, necesidades del distribuidor, y todos, si no le ponemos un poco, no le hincamos el diente, acaba siendo un poco en abstracto, ¿no? Entonces, Iremel responde a esa necesidad, de decir, mira, a lo mejor un proyecto local en pleno funcionamiento, con problemas en la red, esos 30.000 megavatios que estamos hablando de fotovoltaica no van a estar hasta dentro de 6-7 años. Pero si esperamos 6-7 años para hacer algo, no vamos a llegar a tiempo. Y entonces hay que empezar a hacerlo ahora. Y lo que hay que hacer ahora es empezar a definir esos modelos de cómo queremos que funcionen y empezar a probarlos. Empezar a probarlos porque es complejo, hay que definir un modelo, hay que probarlo bien, hay que demostrar que esa flexibilidad puede funcionar, hay que establecer todos los mecanismos de intercambios de información entre todo el mundo, todos los protocolos y todos los procesos de información y demostrar que eso funciona. Eso nos va a llevar 1, 2, 3 años, luego tiene que haber una regulación y luego, para cuando dentro de esos 6, 7 años aparezca toda esa cantidad de renovables y empiecen a aparecer los problemas, ya tengamos un modelo funcionando que permita el tratamiento de esa gestión, de esa producción y proporcione esa flexibilidad, ¿no?
Entonces, eso es un poco lo que nos animó, ya digo, a varios de los que estamos aquí a lanzar un proyecto muy interesante de definir estos modelos, de empezar a trabajar en prototipos de funcionamiento. El proyecto empezó el año pasado, estamos colaborando fantásticamente IDAE y nosotros. Hemos definido ya un poco lo que sería el modelo de funcionamiento, solicitamos propuestas de distintas empresas distribuidoras y agregadoras que quisiesen participar en una serie de prototipos. Hemos recibido unas propuestas realmente muy interesantes y todas ellas muy buenas y estamos ahí evaluándolo y yo espero que este año, en breve, podamos ya empezar con ya no solo lo que es el modelo de funcionamiento, sino empezar en la práctica con esos prototipos de funcionamiento, demostrando que lo que se ha hablado aquí, todo lo que se ha hablado aquí, al final funciona y funciona en la práctica y da unos resultados adecuados. Muchas gracias. Bueno, está claro que queda mucho trabajo por hacer, pero que lo podemos hacer todos juntos y lo estamos demostrando. Espero que sigamos así y que en breve tengamos resultados. Muchas gracias a los cuatro y muchas gracias a todo el mundo por escucharnos. Muchas gracias.